salvación. The helmet of salvation. Es esa parte que cubre la cabeza It's that piece that covers the head para proteger nuestra cabeza y lo que hay en ella. to protect our head and what is in it. Y como es espiritual, pues no trajimos el dibujo del soldado romano. And because it's spiritual, we didn't bring the drawing of the Roman soldier. Todo ayuda, pero esto es espiritual. It all helps, but this is spiritual. Y la primera escritura que vamos a leer pues es Efesios capítulo 6 And the first scripture we're going to read is in Ephesians chapter 6, y es el verso 17. verse 17. Y dice la palabra, y tomar el yelmo de la salvación. Hasta ahí. Take the helmet of salvation. And that's where we'll stop. No dice que tomes el yelmo de fierro, de plata, de oro. It doesn't say to take the iron helmet, the gold helmet, the silver helmet. Este es el yelmo de la salvación. This is the helmet of salvation. El propósito de este And its purpose es proteger tus pensamientos, is to protect your thoughts, proteger en tu mente los planes de bien. protect in your mind the thoughts for good. Esto es importante saber el proceso que hay And it's important to know the process that there is para cubrir nuestra cabeza espiritualmente, to cover our head spiritually. porque ahí en nuestra cabeza Because there in our head hay pensamientos are thoughts que hacen que el alma tome decisiones, that allow our soul to make decisions. y ahí también se deciden los sentimientos And there also are decided our emotions. y se decide la voluntad, And it's decided our will, lo que quieras hacer. what it is you want to do. Así es que hay un proceso para ponerse ese yelmo de la salvación. So there's a process in putting on that helmet of salvation. Y como es espiritual, pues vamos a abrir la siguiente escritura, que es Primera de Corintios capítulo 1 y es el verso 30. And because it's spiritual, we're going to read 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Y este es el proceso. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. And here's the process. It is because of him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God, that is our righteousness, holiness, and redemption. Todo ese primer capítulo de Primera de Corintios All of the first chapter of 1 Corinthians está muy hermoso, is very beautiful. pero de acuerdo al tema que vamos a tratar, traje ese versículo, But according to this topic that we're bringing, I brought this verse. porque ahí se reúnen cuatro cosas, Because here are united four things, y esas cuatro cosas es lo que sigue. and those four things, Ahí, en ese versículo, se reúne la sabiduría. so there in this verse are united wisdom. Sabiduría es entender. Wisdom is understanding. Justificación Justification, es volverse hacia Dios. and that's to turn to God. Santificación, apartarse. Sanctification is to set yourself Y apart. la redención es ser rescatados And redemption, to be para rescued la eternidad. for eternity. Así es que para ponerse este yelmo de la salvación, So to be able to put on this helmet of salvation, Dios escogió algo God chose something para que la gente o las personas fuéramos salvas. so that we would be saved. Porque si Dios hubiera seguido el proceso de lo que Él hace, Because if God had followed the process of what he does, las personas no hubiéramos sido salvas. we would not have been saved. Porque la sabiduría Because wisdom que se usó al principio, that was used at the beginning, que hizo al primer hombre poner nombre a todos los animales that was used by the first man to give names to all the y a animals todas las cosas, and to all things, fue cambiada
was changed. Cuando el hombre pecó, When man sinned, toda esa sabiduría all of that wisdom que era espiritual that was le spiritual fue quitada. was taken from him. Quedó solamente su cuerpo y su alma All that remained was his en el body hombre. and his soul in the Su man. espíritu quedó muerto. His spirit died. Eso es lo que sucedió con el primer hombre llamado Adán. And that's what happened with the first man named Adam. Pero Dios, que nos conoce, But God, who knows us, trajo un plan diferente brought a different plan para que todo el que tuviera la oportunidad de oír so that everyone who had the opportunity to hear el evangelio, la palabra de Dios, the gospel, the word of God, tuviera la oportunidad de tener sabiduría would have the opportunity to have wisdom a través de esa palabra que Dios da, through that word that God gives. porque la palabra, dijo Jesús, las palabras que yo les hablo Because the word, and Jesus says, the words that I speak son to you espíritu y son vida. are spirit and life. Solo al oír la palabra de Jesús, So hearing the words of Jesus, la sabiduría viene por el espíritu. wisdom comes by the spirit. Y esta es la manera o es el proceso que Dios usó And this is the way or the process that God para used que nosotros nos pusiéramos ese yelmo de la salvación. so that we can put on that helmet of Ahí salvation. mismo en 1 de Corintios capítulo 1 verso 21 So there again in 1 Corinthians chapter 1 verse 21, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. for since in the wisdom of God the world through its wisdom did not know him, God was pleased through the foolishness of what was preached to save those who believe. Es un capítulo precioso, It's a precious chapter, pero a Dios le agradó but it pleased God que oyéramos that we would hear la palabra, el evangelio, the word, the gospel, y por causa de oír el evangelio, and by hearing the gospel llegó a nosotros la oportunidad. would come to us an opportunity. Y la primera oportunidad que aparece para nosotros And the first opportunity that appears to es us la sabiduría. is wisdom, Ya no nomás la sabiduría del alma, not just the wisdom of the soul, pero porque la palabra es espíritu y es vida, but because the word is spirit and life, vino la sabiduría espiritual the spiritual wisdom came a ser oída por nosotros. to be heard by us. Y a través de la fe, cuando hemos creído, And through faith, when we have believed, esta sabiduría this wisdom ha hecho que nosotros entiendamos has made us understand que necesitamos ayuda. that we need help. Mucha gente, aunque necesita ayuda, no sabe que necesita ayuda. Many people, though they need help, don't know that they need help. Hay gente que le gusta mucho tomar vino o usar drogas There's people who love to drink wine or to use drugs, y le dices, tú necesitas ser salvo. and you tell them you need to be saved. ¿Pero de qué? But from what? ¿De qué necesito ser salvo? From what do I need to be saved? Es que eres un borracho. It's because you're a drunk. No, No, yo nada más ocasionalmente en las fiestas. I just drink at parties. El problema es que tiene fiestas todos los días. Well, the problem is that you have parties every Él day. necesita ayuda y no lo sabe. He needs help and he doesn't know it. Y es importante And it's important que toda persona that abra su oído, that everyone opens their porque a ears, través de oír la palabra viene la fe. because through hearing the word comes Y faith. cuando la fe viene, And when faith comes, porque oímos la palabra, viene sabiduría because we've heard the word, y nos hace wisdom comes, entender and it makes us que understand necesitamos ayuda. that we need help. Y las personas que saben ayudar And the people who know how to help esperan algo de la persona que necesita ayuda. expect something from the one that needs help, Y es que se rinda, and it's that they submit, que diga necesito ayuda, that they say, I need help, necesito ayuda, I need help, soy esto, soy lo otro. I'm this, I'm that, Y ahí damos toda la lista, and there we give the whole porque list, necesitamos ayuda. because we need help. Aquellos que andan en el agua nadando, So those who go swimming and
are in the water, y por un calambre o por algo sienten que ya se están ahogando and be it by cramp or whatever, that they feel like they're y drowning, gritan por ayuda. and they shout for help, Y hay personas listas para ayudar, and there are people ready to help. pero es algo que debemos entender. A veces la persona But it's something that we should que understand, va a that ayudar sometime the person that's going to no help va al rescate inmediatamente, doesn't go to help immediately, porque espera que el que pide ayuda se rinda. because they wait for the one that needs help to submit, or Porque si él se mete a rescatarlo cuando está ahogándose y está en toda su fuerza y sin rendirse, because if they go in to help when that person who's panicking hasn't yet surrendered in all their force, corre peligro que los dos se ahoguen. they run the risk of both drowning, Hasta cuando de verdad ven que ya no tiene fuerza en él, until they see that there's no longer strength se in him, meten y fácilmente lo rescatan. is when they go in and they can easily bring him out. Esto digo porque hay un proceso. I say this because there's a process. A veces algunas familias sufren. Sometimes some families suffer. Le han orado a Dios para que Dios transforme a alguien de su familia. They've prayed to God to transform someone from their family, Y por alguna razón esa persona llega a caer en la cárcel. and for whatever reason the person comes to be in jail. A veces es un proceso que Dios usa. Sometimes that's a process that God uses, Porque ahí en la cárcel, pues, ¿a dónde van? because they're in jail. Well, where do they go? Ahí hay un ministerio que les habla, que les ministra la palabra. And there can be ministries that go and administer the word. Y ellos lo que quieren es dicen, no, yo ya me arrepentí, yo ya And once they come out, no, I've already repented. voy a cambiar. I'm going to change. Lo que quieren es salir. But what they want is to come out. Y la persona que está acá afuera, que lo quiere ayudar, And the person who is on the outside and wants to help a them, veces cree las palabras que aquella persona que está en la cárcel dice sometimes they'll believe the words of the one who is in jail, y sacrifica cosas que tiene, televisión o casa o carro, algo vende and they'll sacrifice things of their own, house, TV, car, and they'll sell it para sacar a la persona de la cárcel. to take that person out from the Y jail. cuando la persona sale de la cárcel, a lo mismo. And when that person comes out of the jail, they go back to the same. A veces sí debe uno esperar Sometimes someone que should wait Dios haga su proceso en la cárcel. for God to do his work in the prison. Déjeme ponerle otro ejemplo. So let me give another example. Faraón, Pharaoh, cuando llegaban las plagas, when the plagues would come, porque no quería dejar al pueblo de Israel, because he didn't want to let the people of Israel go, él se arrepentía pero quita la plaga, tú quítala. he would repent, but hey, take away the plague. Quitaban la plaga And they would take away the plague, y era para que dejara de ir al pueblo de Israel, dejarlo ir, and it was so that he would let the people of Israel go, y no lo dejaba ir. and he would never let them go. Y venía otra plaga. And another plague would come. En otras palabras, fueron 10 veces. In other words, 10 times. Nunca se terminó el proceso. The process was never finished. Por eso el corazón de Faraón se hizo duro, And that's why Pharaoh's heart was hard, porque nunca permitió que el fuego de la prueba because he never let the fire of the test acabara de cocinarlo. finish cooking him. Es necesario la sabiduría It's necessary for wisdom, para poder entender or wisdom is necessary que to understand necesitamos ayuda. that we need help. La vez pasada predicamos del cinto, Last time we taught about the del cinto de la verdad, belt of truth, y es la parte a la mitad del cuerpo, and it's the part in the middle of the body, es la parte de la vida, the part of life, de la descendencia de los hijos, of the descendants of children. es ajustarse It's to be adjusted a lo que somos, to who we are, seamos hijos de Dios, that we be children of God, ajustémonos a lo que somos. and that we adjust ourselves to who we are. Anteriormente nuestros padres, Previously, our fathers, cuando los hijos no hacíamos lo correcto, or our parents, when we wouldn't do what was right, nos regañaban así más o menos. they would get after us more or less. Usted es un alanís. You are an Alanís. Usted no puede andar haciendo quedar mal el apellido de los alanís. You can't be going around and misrepresenting the Alanís. Ajústese a lo que usted es.
adjust yourself to who you Usted es are. mi hijo. You are my son. Usted no me va a hacer quedar mal. You're not going to go wrong. Ajústese. Adjust yourself. Pues quiero decirle que ese ajustarse And I want to tell you that to adjust yourself tiene que ver con la parte que vamos a nombrar ahorita, has to do with the part that we're going to name. que esta es la parte que sigue. And this is the part that comes next. Dale a la otra. Justificación. Justification. Justificación. Justification. Ser justos o ajustarse. To be justified or adjusted. Eso quiere decir volverse, si andábamos mal, hacia lo que somos. That means that if we were in the wrong, to adjust to who we are. Y entonces So then somos justos cuando regresamos a lo que Dios quiere. we are justified when we return to what God wants us to be. Como dije, la sabiduría al principio era muy diferente en Adán. As I said at the beginning, wisdom at the beginning was very different for Adam Cuando obedecía a Dios, when he obeyed God, porque solo la palabra de Dios oía. because he only heard Pero the word of God. llegó el tiempo en que oyó otra palabra diferente But a time came when he heard a different y word, decidió por la segunda palabra, and he decided by the second word. y ya la sabiduría no fue en el espíritu, Then his wisdom was no longer in the spirit; fue solamente en su alma. it was only in his soul. El alma es lo que somos, usted y yo, el alma, eso es lo que somos. And that's what we are, you and I. Este cuerpo, aunque nos guste mucho, un día cuando muéramos se va a desbaratar. This body, although we love it, one day when we die, it's going to come apart. Pero el alma va a tomar la decisión en esta vida. But the soul is what makes the choice in this Si life, se pone el yelmo de la salvación whether o no. you put the helmet of salvation on or not. Y de acuerdo a la decisión que tome, And according to the decision that you make, es donde va a permanecer por la eternidad. is where you will remain for eternity. Así es que justificación So justification es estar justos o ajustados con Cristo. is to be justified or along with Christ. Vamos a suponer que el que se estaba ahogando, So let's suppose that the one who was drowning, nadie en alrededor de él lo podía ayudar no one around them could help. si estaban. Déjeme cambiársela mejor. Well, let me change it. Hay un capítulo There's a chapter en el libro de Hechos, es el capítulo 27. in the book of Acts, chapter 17, Ahí Pablo va en un barco, 27, sorry. 27. 27. Va en un barco ahí. He's in a boat, Se vino un ciclón o un tornado and a cyclone or a whirlwind comes, y ellos tenían que aprender a valorizar qué querían dejar. and they had to learn to evaluate what they were going to leave. Traían mercancía de mucho precio They had expensive merchandise, y tenían sus vidas. and they had their lives. Tenían que escoger qué es lo que iban a tirar del barco They had to decide what they were going to throw from the boat para salvarse to save themselves, y decidieron tirar la mercancía and they decided to throw their merchandise, dándole un valor más alto a ellos. giving themselves a higher value. Pero la ayuda But the help entre ellos among them, no fue posible it wasn't possible, más porque solamente Pablo clamó a Dios but because Paul called to God, y Dios envió ayuda, envió un ángel, vino la ayuda de arriba. and God sent help. He sent an angel that came from above. Nadie podía salvar a nadie, No one could save pero anyone, Dios envió a alguien de arriba. but God sent someone from above. Vamos a suponer que ese ángel So let's suppose that that angel vino a rescatarlo came to save them, y lo ajustó. and he adjusted them. Quiere decir que lo agarró del cinto, That means that he grabbed them by the belt. puso ese gancho, como se le llame. He would get a hook, Desde el momento en que ese gancho fue puesto en el cinto, and from the moment that the hook was él ya quedó, grabbed to the belt, la persona quedó justificada, quedó justo, the person became justified and was made right. ya está ligado, So o now, sea, now ya he's está bound unido, and united. ya está unido, ya está justo. He's justified. Este es el proceso que estamos hablando del yelmo de la salvación. This is the process that we're talking about with the helmet of salvation. Si nos volvemos de los malos caminos, If we go back to the evil ways,
Si buscamos la sabiduría que hay en la palabra, and we seek the wisdom that's in the Word, vamos a entender que ni aún la ley, we're going to see that even in the law, que la ley es buena, even though the law is good, pero la ley no salvó a nadie. but the law didn't save anyone. La palabra dice por cuanto todos pecaron, The Word says that all have sinned están destituidos de la gloria de Dios. and are separated from the glory of God. Entonces la ley no sirvió para nada. Sí sirvió para mucho. Then the law wasn't good for anything? Yes, it served a good purpose. Nos ayudó en decirnos que no nos podíamos salvar It helped by telling us that we couldn't save por lo que nosotros ourselves podríamos hacer. by what we could do. Pero aquí hemos oído el Evangelio. But here we have heard the word, or the gospel, A través de oír el Evangelio agarramos sabiduría. and by hearing the gospel we have Nos gained dimos wisdom, cuenta que ni aún la ley podía salvarnos. and we have learned that even the law couldn't save us, Pero Jesús sí. but Jesus could. Jesús sí podía salvarnos. Jesus could save us, Y nos rendimos a Él. and we've surrendered to Him. Al final voy a traer una ilustración de esto, pero déjeme decirle esto. And at the end I'll bring an illustration of this, but let me tell La you, justificación justification nos hace voltear hacia Dios otra vez makes us turn to God again y hacer la voluntad de Dios. and do the will of God. Desde ese momento, And from that moment, usted y yo somos salvos. you and I are saved. Ahí estamos completamente salvos. So there we are completely saved. Ahora quiero llevarlo a una escritura de Romanos capítulo 3 And now I want to take you to a scripture in Romans chapter 3, y es el verso 20 hasta el 23. and it's verses 20 to 23. Y dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Therefore, no one will be declared righteous in God's sight by the works of the law. Rather, through the law we become conscious of our sin. But now, apart from the law, the righteousness of God has been made known, to which the law and the prophets testify. This righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. There is no difference between Jew and Gentile, for all have sinned and fall short of the glory of God. ¿Qué hizo la ley? What did the law do? Mostrarnos el pecado, Show us our sin. y por cuanto somos pecadores, And while we are sinners, destituidos de la gloria de Dios. we are separate from the glory of God. Es como esas alarmas de incendio en las casas. It's like the fire alarms in homes. Usted puede o yo puedo comprar una, You and I can buy one instalarla, and install it, pero no me garantiza que la casa no se va a quemar. but it doesn't guarantee that my house won't burn. Entonces, ¿para qué la pongo? So then why do I put it in? Para cuando comience el incendio, ese ruido So that when a fire starts, me that haga sound entender, will make me understand, tener la sabiduría to have the que wisdom se está quemando ahí that there's a fire, y tener tiempo and to have time para pedir ayuda to ask for help o para salirme de ahí. or to leave that place. Eso es lo que mostró la ley. That's what the law does. Nos enseñó It shows us dónde estaba nuestro pecado. where our sin is. Nos enseñó que no podíamos, It shows us that we couldn't, porque el propósito de Dios because the purpose of God era salvarnos was to save us a través de la locura de la predicación, through the foolishness in the preachings, entender el Evangelio, to understand the gospel, entender que Jesucristo sí salva and to understand that Jesus saves. y que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, And there's no other name given to man to be solo Cristo. saved, only Jesus. Todo lo que hay que nos ayuda All no that's- nos salva, All that's there that can help us pero doesn't nos save, muestra nuestra debilidad. but it shows us our weakness. Seguimos en Romanos capítulo 3, And we'll continue in Romans chapter verso 3, 24 y verso 26. verses 24 to 26. Siendo justificados, agarrados del cinto,
gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. And all are justified or adjusted by the belt, freely by his grace through the redemption that came by Christ Jesus. God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of his blood, to be received by faith. He did this to demonstrate his righteousness, because in his forbearance he had left the sins committed beforehand unpunished. He did it to demonstrate his righteousness at the present time, so as to be just and the one who justifies those who have faith in Jesus. Solo Jesucristo Only Jesus puede justificarnos. can justify us. Él es el justo He's the just, y el que nos ajusta and he's the one who si adjusts estamos us en Cristo Jesús. if we are in Christ Por Jesus. eso dice la palabra, And that's why the word says, si alguno está en Cristo, if anyone is in es Christ, una nueva persona. you are a new creation. Todas las cosas viejas pasaron. All of the old things are passed away, Ahora todo es hecho nuevo and now everything is made en new Cristo Jesús. in Christ Jesus. Por oír la palabra By hearing the word, vino la sabiduría, the wisdom came, por creer la palabra and by believing the word, vino la justificación. justification came. Es un proceso ponerse el yelmo. It's a process in putting on the helmet. Siguiente escritura, Romanos capítulo 5, verso 1. Our next scripture is in Romans chapter 5, verse 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Esa es la importancia That's the importance de lo que está en nuestra cabeza. of what is in our head. Ahí es donde va el yelmo o el casco, That's where the helmet goes, proteger nuestra cabeza, to protect our head, porque ahí están nuestros oídos. because that's where our ears are. Ahí oyen la palabra, They hear the word, la dejan llegar al corazón. they allow it to reach our El heart, corazón cree. and the heart believes. Por eso dice And that's why it says que si creyéremos en nuestro corazón, that if we believe in our hearts, seremos salvos. we will be saved. Dice que con la boca se confiesa para salvación, And it says that with our mouth we confess, pero con el corazón se cree. but when our heart believes, Estamos hablando de las partes de esa cabeza que son importantes cubrir. we are speaking about the parts of the head that are important to cover. Estoy diciendo que seleccionemos lo que oímos. I'm saying that we choose what we hear. Comentaba hace poquito que alguien me dijo de una niña A while back I commented about a little girl, de 3 años 3 years old, que dice muchas malas palabras a sus papás. that would say a lot of bad words to her parents. Y es un video que se hizo viral, como se le nombra, And it's a video that went viral, as they say. que tiene millones de vistas. And it has Millones. millions and millions of views. Porque a la gente le gusta oír esa niña las malas palabras que dice. Because people like to hear that little girl and the bad words that she says. Y es mexicana. And she's Mexican. Y alguien dijo, no, nosotros en Colombia tenemos una también. And someone said, well, we in Colombia have one that does the same. Tú me mandas el video de la niña mexicana y yo te mando del de la colombiana. You send me the Mexican video and I'll send you the Y Colombian todas video. tienen millones de vistas. And all of them have millions of views. Y yo dije, Padre, And I said, Father, están diciendo malas palabras y la gente comparte el video they're saying bad words and the people are sharing these videos. y les causa gracia And it causes them y grace. se ríen. And they laugh. ¿Y qué de nosotros que estamos trayendo tu palabra? And what about us that bring your word? Que al oírla la persona y creer puede ser salva. And that when someone listens and believes, they can be ¿Cuántas saved. son las personas que oyen, que miran How many are the people that look and lo que listen nosotros estamos trayendo at what we bring para edificar? to edify? ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Do you understand what I'm saying? Mucha gente le gusta oír lo malo, Many people like to hear what is bad, lo que le contamina. what contaminates them. Pero cuando oímos la palabra, But when we hear the word,
como es del Espíritu, because it's from the Spirit, nos abre el entendimiento, nos da sabiduría. it opens our understanding and it gives us wisdom. Y esa nos va a justificar si la creemos. And that's what justifies us if we believe. Y es importante para nosotros And it's important for us saber que hay un proceso. Ya hablamos de la sabiduría, to know that there's a process. We de know la about justificación. wisdom and justification. Ahora vamos a lo que sigue. So now let's go to what's next. Santificación. Sanctification. Separarse para el bien. To separate for the good. Le digo porque me dijeron, te podemos compartir esos videos para que los veas. I tell you because they told me I can share that video so you can see it. No, de allá vengo. No, I'm coming from there. De allá vengo y escogí lo mejor, I'm coming from there and I chose lo what is que es better, bueno. what is good. Hay un proceso, sabiduría, justificación There's a process. y Wisdom, ahora justification, la santificación, separarse. and now sanctification, to separate. Y no es el punto final la santificación. And sanctification isn't the final point. Todavía no avanzamos a lo que sigue, We still haven't advanced to what's next. pero sí es un proceso But it is a process. y es importante entrar a ese proceso. And it's important to go into this process. Y una cosa que nos va a ayudar And one thing that's going to help us es lo que dice la escritura en el libro de Romanos capítulo 6, is what it says in the book of Romans chapter 6, verso 22 y verso 23. verses 22 and 23. Y dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como el fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. But now that you have been set free from sin and have become slaves of God, the benefit you reap leads to holiness, and the result is eternal life. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. La sabiduría vino a nosotros, Wisdom came to us, sabíamos que necesitamos ayuda, and we knew that we needed help. nos ayudaron, They helped us, nos rescataron justificándonos, and we were rescued and made justified. pero ahora hay un proceso de santificación And now there's a process of sanctification. y ese es un fruto que debe manifestarse. And that's a fruit that should be manifested. Para mí podía ser, ay, mándame el video de esas niñas, And for me, it was, oh, well, send me the video of those little girls. pero estoy luchando But I'm battling, y no me puedo dar el lujo de volver de donde Dios me sacó. and I can't give space to go back to what God took me out of. Y yo tengo que entrar si quiero cubrirme mi cabeza con el yelmo de la salvación. I have to go in and want to cover my head with that helmet of Yo salvation. tengo que separarme And I have to separate para myself Dios. for God. Tengo que separarme para hacer lo bueno. I have to separate myself to do Lo good. malo ya lo hice y lo hice mucho tiempo. The bad, I did it, and I did it for a long No sé time. si fui bueno para hacer el mal, pero lo hice. I don't know if I was good at doing bad, but I Pero, did it. pero al oír la palabra But in hearing the word, vino el conocimiento que necesitaba ayuda. the understanding came that I needed help. Recibí la ayuda To receive the help, y el proceso de santificación es necesario and the process of sanctification para is necessary completar y ponernos el yelmo de la salvación. to complete and to put on the helmet of salvation. Y este proceso incluye And this process includes conocimiento. the understanding. Este proceso incluye relación con Dios. And this process includes the relationship with God. Este proceso incluye aprender de lo eterno. And this process Desde aquí. includes living for eternity from here. El Evangelio de Juan capítulo 17 verso 17. The Gospel of John, chapter 17, verse 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Sanctify them by your truth. Your word is truth. Vuelve a relacionar el cinto de la verdad. And again, we relate the belt of truth. Dice, santifícalos en tu verdad. It says, sanctify them in your truth. Tu palabra es verdad. Your word is truth. El cinto que nos ponemos The belt that we put, alrededor de nosotros es la verdad y es eterna. the belt that we put around us is truth, and it's eternal.
Y gracias a que hicimos el proceso de ponernos el yelmo de la salvación, And thanks that we've begun the process of putting on that helmet of es salvation. que somos justificados o ajustados And that's that we've been justified, or we're para estar con adjusted Dios. to be with God. Ahora, estar con Dios And now being with God, ya no nos hace caer. does it make us not fall? Sí, sí caemos. Yes, we'll fall. Dice la palabra 7 veces cae el justo. The word says 7 times the righteous fall. Y son las mismas veces que se vuelve a levantar. And those are the same times that he also gets up. Porque ya está ajustado, justo, justificación. Because he's been adjusted, justified. Ya tiene la relación. He has a relationship. Claro que, que caemos en veces, And yes, we'll fall sometimes. pero estamos ajustados. But we've been adjusted. Estamos salvados. We've been saved. Y vamos al último proceso. And we'll go to the last in the process. Es la parte que sigue. Es la redención. And it's redemption. Es el rescate And that's rescue. de nuestra alma. The rescue of our soul. Por causa, otra vez vamos a echar la culpa a Adán. Because again, we're going to blame Adam. A ver si cuando llegue al cielo va a decir, tú hablabas muy mal de mí, me va a And decir. let's see if when we get to heaven, hey, you talked bad about me. Por causa de Adán, Because of Adam, dice la palabra, por cuanto todos pecaron, the word says that everyone sinned. todos pecaron, All have sinned. están destituidos de la gloria de Dios. And they are separate from the glory of God. Podemos decir, yo todavía ni nacía, You could say, well, I wasn't even born yet. pero el cinto de la verdad But the belt of truth tiene que ver con la genealogía, has to do with the genealogy. tiene que ver con padres, hijos, It deals with fathers to children. y toda la semilla And all of the seed estaba en Adán. was in Adam. Toda la semilla estaba en Adán. All of the seed was in Adam. Cuando Adán pecó, And when Adam sinned, pecó toda su semilla, all of his seed sinned. toda. All of it. A todo nos llevó ahí. And he took all of us Y there. por causa de eso, And because of that, la paga del pecado es muerte. the wages of sin is death. Por eso el cuerpo físico va a morir, That's why our physical body will die. se va a ser destruido, It will be destroyed. va a volver al polvo de la tierra. It will return to the dust of the Pero earth. este es el punto final de la redención, But this is the final point of redemption, de rescatar nuestra alma. to rescue our soul. El cuerpo físico que tenemos ahora va a ser destruido, The physical body that we have will be destroyed. pero But Dios tiene un plan diferente. God has a different plan. Dice que vamos a ser glorificados. He says that we will be glorified. Esto quiere decir vamos a tener vida eterna. That means that we will have eternal life. Nuestros cuerpos van a ser como el de Jesús, Our bodies will become like el Jesus, del Jesús resucitado, of the resurrected el del Jesus, Jesús que pudo entrar al cielo. of the Jesus that could enter heaven. Quiero llevarle una escritura ahí, Primera de Corintios capítulo 15, I want to take you to a scripture in 1 Corinthians del chapter verso 15, 49 hasta el verso 53. verses 49 to 53. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, está hablando de Adán, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos o moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. And just as we have borne the image of the earthly man, so Adam, so shall we bear the image of the heavenly man. I declare to you, brothers and sisters, that the flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. Listen, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed. In a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed. For the perishable must clothe itself with the imperishable, and the mortal with immortality.
Y le recomiendo todo este capítulo de 1 Corintios 15, And I recommend reading this whole chapter of 1 Corinthians chapter porque 15. así como trajimos la imagen del hombre Adán, el de la tierra, Because just as we brought the image of the earthly man, Adam, from the earth, traeremos el del segundo Adán, que es Jesucristo. we will bear the image of the second Nuestro Adam, cuerpo será igual al de Jesús resucitado. and our body will be made like the resurrected Jesus. Ahora, antes de continuar con los demás versículos, quiero decirle, So before we continue with the other verses, I want to say desde el momento, como si estoy regresando al principio de la enseñanza, that and as though returning to the beginning of this lesson, desde el momento en que oímos la palabra y creímos, from the moment that we heard the word and believed que tuvimos sabiduría that we had wisdom para entender que necesitábamos ayuda, to understand that we needed help, desde ese momento from that moment nosotros fuimos justificados. we were justified. Cuando reconocimos que no podíamos por nosotros mismos, When we recognized that we couldn't do it desde ourselves, ese momento from that moment somos justificados. we are justified. Y si por cosas de decisiones que hicimos, And if by decisions that we've made, en ese mismo momento morimos, in that same moment we die, la persona tiene garantizada la glorificación del cuerpo. that person is guaranteed the glorification of the Aunque body, no haya seguido el otro proceso, solo si muere, even though they didn't follow the rest of the process, and that's only if they die. solo si muere, Only if they die, desde que la persona necesitó ayuda. from the moment the person needed help. Ahora le voy a decir el ejemplo que les prometí que les iba a decir. So now I'll offer the example that I told you I was going to tell. Lucas capítulo 23, Luke chapter 23, del verso 40 hasta el 43. verses 40 to 43. Respondiendo el otro, estos son los ladrones en la cruz junto con Jesús, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad padecemos justamente porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. But the other criminal, and these are speaking of the two criminals that hung by Jesus on the cross. The other criminal rebuked him. Don't you fear God, he said, since you are under the same sentence? We are punished justly, for we are getting what our deeds deserve. But this man has done nothing wrong. Then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus answered him, truly I tell you, today you will be with me in paradise. Si en ese momento If in that moment que la persona hizo su decisión, that the person made their que decision necesita ayuda, that they needed help, que no puede salvarse por él mismo, that they couldn't save themselves, hablando de lo espiritual, speaking in the ese spiritual, hombre sabía que iba a morir that man knew he was going to y die, reconocía que merecía morir por lo que hizo, and he recognized that he deserved to die pero for what he también had done, reconoció a Jesús. but he also recognized Jesus. Los dos ladrones tuvieron la misma oportunidad. Both thieves had the same opportunity. Los dos ladrones miraron lo mismo, Both thieves saw the same el thing, mismo cuerpo de Jesús, the same body of Jesus, y oyeron lo mismo, lo que Jesús habló en la cruz. and they heard the same thing that Jesus spoke from the cross. Solo había que hacer la decisión correcta. And you just had to make the right Uno choice. no supo que necesitaba ayuda, One did not know that he needed help. sino que se unió a la multitud que decía: crucifiquen a Jesús. Instead, he united with the multitude that said, Se crucify. unió a esa multitud, He united himself with the multitude. pero el otro entendió que ese que estaba ahí, ese es el rey de los judíos. But the other understood that the one that was there was the king of the Jews. Así como decía el anuncio en la cruz, Just as the announcement on the cross said. y lo reconoció como rey, And he recognized him as king porque le dijo: acuérdate de mí because he said, remember me cuando vengas en tu reino, eres When- rey. when you come into your kingdom as a king. Y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo And Jesus said, today you en will el be with paraíso. me in paradise. Esa es la oportunidad. Oiga, no le estoy dando ideas de que alguien que se salve lo mate, porque ahí te va uno, Señor, y ahí va el otro. And I'm not giving No. anyone the idea of getting killed as soon as they're saved, because
Digo, vale más asegurarlo porque a lo mejor Sí. mañana pecan de una vez. No, no, We better make sure and save this one because maybe tomorrow he'll sin. no le estoy dando ideas de ese lado. So I'm not giving anyone any ideas. La siguiente escritura es Primera de Corintios capítulo 1 verso 2. Our next scripture is in 1 Corinthians chapter 1 verse 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor, Señor de ellos y nuestro. To the church of God in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus and called to be his holy people, together with all those everywhere who call on the name of our Lord Jesus Christ, their Lord and ours. Está escrita a los santificados, dice primero, It's written first to the sanctified, y lo dice, llamados a ser santos. called to be sanctified, or called to be holy. Sorry. Primero dice santificados First it says y lo sanctified, dice llamados a ser santos. and then called to be holy. Quiere decir lo que acabo de decir, que desde el momento que necesitamos la ayuda, That means, as I just said, that from the moment that we know we need help por la palabra, by the word, especialmente que le habló Jesús, especially by what Jesus spoke, el cielo y la tierra pasará, the heaven and earth will pass away, pero mi palabra, dijo Jesús, but my no word, pasará. Jesus said, will never pass away. Siguiente escritura, Filipenses capítulo 2, Our next scripture, Philippians chapter 2, verso 12. verse 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. Ocuparnos de nuestra salvación, To work out your salvation, hacerlo mejor to do your best, para quedarnos donde Dios nos quiere, to be where God wants us to el be, lugar que Él escogió. in the place that He chose. Ahora, con esto vamos a finalizar. And with this, we're going to end. Es la misma situación cuando Jesús estaba en la cruz. It's the same situation of Jesus on the cross. Y este versículo And this verse nos va a enseñar unas verdades. is going to show us some truths. La mayoría de las veces cuando traigo las 7 palabras de And Jesús, most of the time when en I la bring cruz, the 7 sayings of Jesus on the traigo cross, este versículo. I bring this verse. Segunda de Corintios capítulo 5, 2 Corinthians chapter 5, versos 18 y 19. verses 18 and 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ, and gave us the ministry of reconciliation, that God was reconciling the world to himself in Christ, not counting people's sin against them. And he has committed to us the message of reconciliation. Ahí estaba Jesús en la cruz, There was Jesus on the cross. había sido golpeado, maltratado, He had been beaten and mistreated, y en ese lugar Jesús oró and in that place Jesus prayed, y dijo: Padre, perdónales, and he said, Father, forgive them, porque no saben lo que hacen. because they don't know what they're Y doing. esa palabra que reconcilió a toda esa multitud que gritaba que lo crucificaran, And that word that reconciled all those who were shouting for his crucifixion hizo posible made it possible que fueran reconciliados toda esa multitud that all that multitude could be reconciled con Dios, with God, y no se le tomaron en cuenta los pecados. and their sins were not held against them. Pero así como no son tomados en cuenta los pecados a todos los que hemos recibido la palabra, And just the same as our sins are not held against those of y us who vino have la recognized the sabiduría a word, nosotros, y vino la sabiduría, and salvation came to us. y entendimos que necesitábamos ayuda. Wisdom came to us, and we knew that Dios we nos needed hizo help. justos, nos justificó,
God made us justified, y el fruto es santificarnos, and the fruit is to be sanctified, y el estado final es cambiarnos de cuerpo. and the final state is to be changed of Esa es la body, redención and that's de redemption. nuestra alma. Nos va a poner otro cuerpo That our soul will be given como another el de body, Jesús, like Jesus, y nos encargó a nosotros and He gave to us la palabra de la reconciliación. the message of reconciliation. Eso nos lo encargó a nosotros. That is what He's given us, Por eso seguimos predicando, and that's why we continue preaching. ya que el mundo no conocía a Dios por la sabiduría de Dios. And the world doesn't know God because of the wisdom of Le God. agradó a Dios It pleased God salvar to save por la locura de la predicación. by the foolishness of the preaching. Por eso estamos predicando And that's why we preach. y estamos participando And we participate de la reconciliación a la gente, of the para reconciliation con of the Dios. people to God. y nosotros somos testigos And we are witnesses que Dios nos reconcilió con Él. that God has reconciled us Amén. to Him. Amén. Amen. Pues Dios me los bendiga, mis hermanos. God bless you all, my brothers. Dios me los bendiga. Y vamos a orar para despedirnos. And we'll pray to be dismissed.